luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa A la Luz de la Verdad, compartiendo la Sagrada Escritura con cada uno de ustedes. Como siempre, invitarle a nuestra casa de oración de San Rosendo, en calle Carrera, esquina Alvarado, número 370. Nos reunimos todos los sábados a las 11:30 de la mañana y a las 16 horas de la tarde, para que nos acompañe y podamos compartir juntos el mensaje de la palabra de Dios y poder compartir también las conversaciones, ¿cierto?, que son amenos de cada sábado. Como siempre, están nuestros hermanos panelistas, que ustedes los conocen, nuestro pastor Francisco Ulloa y a nuestro hermano Ariel Busto. Para comenzar, voy a pedir a mi pastor que lo sabe. Buenas tardes. Estimados televidentes, hermanos, en el camino de Dios, es un gusto para mí saludarle y dar gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en sus hogares y poder compartir un momento la palabra de Dios. Como siempre, esperando de que el hecho de estar este día juntos pueda ser una forma de contribuir a la vida espiritual de cada uno de ustedes, como lo es también para nosotros. El Dios de Padre bendiga. Amén. También nos acompaña nuestro hermano Ariel Bustos. Primero que todo, dándole la gracia a Dios porque nos permite estar en canales de televisión y esperando que el mensaje de la palabra de hoy, de la palabra que vamos a hablar hoy, puede llegar a vuestros corazones y así también podamos edificarnos juntos en esta verdad que está maravillosa. Bueno, antes de comenzar el programa, recordarles también que tenemos nuestra página web www.idnp.cl. Ahí está nuestra página para que puedas visitarnos. Tenemos bastantes temas interesantes, temas que estuvimos tratando la semana anterior con nuestros hermanos, están en nuestra página para que puedas visitar. Para comenzar ya este programa, este tema que hemos traído para cada uno de ustedes, importante recordar, ¿cierto?, que ha llegado quizá uno de los meses particulares por el tiempo, ¿cierto?, por este tiempo estival que se le puede llamar, y sin duda que existen algunas costumbres populares y folclóricas que se dan en muchas partes de nuestro país. Podemos conocer, ¿cierto?, como folclórica, la trilla, quizás la gente del choclo, ¿cierto?, y el cordero, que también es muy conocido aquí en San Rosendo, ¿cierto?, pero indudablemente que también hay costumbres populares que tienen que ver con la religión en sí. Y mi pregunta viene, ya que se acerca, o hemos pasado ya estos días del 20 de enero, esta costumbre, ¿cierto?, que se conoce mucho, particularmente en Yumbel. Así que la pregunta que le quiero hacer a cada uno de mis hermanos es: ¿quién fue San Sebastián de Yumbel, que se conoce mucho? Bueno, esta historia parte en Francia porque él es originario de ese lugar, pero se fue en Italia, era un militar
que en el fondo también era un seguidor de Cristo. Entonces, desde ahí se empieza a generar esta situación y él llega un tiempo que la iglesia lo considera mártir y santo porque él había dado la vida, había elegido el camino supuestamente de Dios y había tornado a dejar esa situación militar que lo llevaba a él bueno, en toda la formación que él estuvo. Entonces él nació en el año 256 y no fue mucho lo que alcanzó a vivir, porque dentro de toda la contingencia que se vivía en ese momento, entonces a grandes rasgos históricamente él era un soldado que al final fue muerto por la situación del ser cristiano, que se le llamaba en ese momento, precisamente en ese tiempo que él vivió. Mi pastor, ¿qué le gustaría aportar a esta pregunta de San Sebastián o Sebastián? Bueno, tenemos que decir que la costumbre, ¿no es cierto?, es la fiesta de San Sebastián, donde las personas acostumbran a ir a pagar manda. Eso es lo que a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, de ver. Yo creo que este año debe haber ido fácilmente 500.000 de personas, como todos otros años, ¿no es cierto? Y no es eso solo, sino que ya en marzo otra vez vienen los argentinos, vienen a los extranjeros. Entonces, tal como tú decías en el comienzo, ¿no?, es una costumbre religiosa, ¿no es cierto?, de pagar las mandas. Ese es el asunto. De pagar las mandas. Ahora, ¿qué es lo que es esto en sí? ¿Qué de pagar las mandas? Bueno, en el fondo es ¿qué es una manda? Es como un pacto que hace, en este caso, el fiel con el atribuido santo y la iglesia nombrado, para que le conceda sanaciones o situación que mejore su situación económica. O sea, lo que ellos se comprometan, se genera como este tipo de pacto entre supuestamente este santo y la persona y el necesitado que está precisamente yendo. Así que eso es más o menos lo que tiene relación al significado de la manda. Ahora me gustaría preguntarle a mi pastor, ¿por qué tenemos que pagar manda? ¿Por qué la gente tiene que acercarse a ese lugar y pagar? Bueno, yo veo que las cosas son por una costumbre. O sea, yo necesito algo de Dios, ¿cierto? En este caso, bueno, la gente no se la pide a Dios, sino que se la pide al santito, que es San Sebastián, ¿no es cierto? Y me comprometo, ¿no es cierto?, de recibir ese bien. Yo ir todos los años a presentarme delante de él con una ayuda económica tal vez, o simplemente con un sacrificio, pero es un compromiso que yo adquiero voluntariamente con él. Eso es en esencia y desde luego que la creencia popular, ¿no es cierto?, es tan fuerte que las personas no miden la magnitud de las cosas, ¿no es cierto?, y el verdadero sentido. De repente las cosas se dan. Y yo tengo un familiar enfermo y voy donde San Sebastián y le explico mi situación y me comprometo a ir todos los años de aquí, el resto de mi vida, a dejar también dinero allá, ¿no es cierto?, y tengo que cumplirlo. Ahora, esto por supuesto se va a entrar a contradecir los principios de Dios, ¿no es cierto? Se entra a contradecir en ese principio cuando Dios le reclama en la Sagrada Escritura, dice: vuestros dioses tienen ojo y no ven, tienen oído y no oyen, tienen pie y no andan. ¿Cómo es que puede? Entonces ahí es donde ya la iglesia empieza a tomar parte en esto. ¿Cómo puede digamos, una efigie, un ídolo, cómo puede ahora hacer bien a mí si no me oye? Porque no lo oye. Entonces, la otra vez conversaba con un sacerdote y me decía: no, el ruego llega a Dios y Dios responde por el santo. Entonces, ¿para qué está el santo ahí? Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a hablar de legado. ¿Para qué está el santo? Porque la plata que le llega no se la mandan a Dios. Entonces, ¿quién recibe los beneficios? Entonces, esas son cosas que a mí me deja pensando en ellas, no en el sentido de una burla respecto a lo que ellos hacen, las sugerencias,
sino que en el sentido de lo práctico, de que alcanzamos a darnos cuenta, por ejemplo, de que estas cosas son así, ¿no es cierto? Entonces, se paga, la pregunta era, ¿por qué tenemos que pagar una banda? ¿Por qué las personas la pagan? Bueno, la pagan porque tomaron un compromiso y creen que el santo cobra. ¿Y qué va a cobrar? Si es un ídolo de yeso, qué sé yo, de cantería, de lo que quieran hacerlo, pero no deja más allá de ser de una imagen hecha en cualquier material perecible que no tiene las facultades de ver, de oír, de pensar, de razonar, ni de interceder. Entonces ahí tenemos que darnos cuenta nosotros qué espíritu es el que obra y qué intereses son los que llevan a esto, ¿no? Mi hermano. Sí, lo que pasa es que me estaba acordando de la situación porque es tanta la fidelidad que tienen que de ahí salió también ese dicho popular que cuando una persona le ve a otro le dice que tú eres más cobrado que San Sebastián, porque lo asimilan de que esta supuesta persona es tan cobrador que si uno no le paga el compromiso que está, como que la vida viene, se los torna todo complicado. Entonces vemos que cuando se va a Yumbel es una situación que va a una inmensa cantidad de personas y se hacen misas en cada momento. Entonces la situación pasa también por esa continuidad que tiene el fiel de pensar que hay, como decía nuestro pastor, hay un intermediario ahí que tiene que ver con que él como que le fuera a decir a Dios, tengo esta necesidad de tal fiel o de tal hermano para que tú lo puedas subsanar. Entonces, pero la Escritura a nosotros nos enseña otra cosa. Entonces eso es una situación que también nosotros podemos mencionar. Claro. Ahora, las mandas dividen esta cosa social. Las mandas dividen esta cosa social. Por ejemplo, el Papa decretó una puerta de la indulgencia plenaria, ¿cierto? Donde se abre una puerta, ¿cierto? Y que decreta él de que todas las personas que pasen por aquel lugar van a ser perdonados sus pecados. ¿Ya? ¿Qué opinión tiene respecto a eso? Bueno, estas son las cosas que a nosotros nos gusta tocar, ¿no es cierto? Porque aquí, este asunto tenemos que mirarlo de dos frentes. Primero tenemos que mirar el frente que tiene que ver con la falta de conocimiento de las personas, ¿no es cierto?, respecto a cómo debe ser la relación de la con Dios, por un lado. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que por qué algunas personas tienen que hacer esto y otras cosas no, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, yo siempre digo esto, cuando hablamos de esta situación de lo que declaró el Papa ahora, que se abría porque es una puerta que se abre, o sea, físicamente es una puerta que está en el templo, por lo que yo veía ahí en la televisión, se abre y las personas pasan ahí. Dios es el que perdona los pecados. No creo que en el abrir y cerrar una puerta o que un hombre diga tus pecados te son perdonados. La Sagrada Escritura es absolutamente clara, dice, entre Dios y los hombres, ¿no es cierto?, Jesucristo, Él es nuestro intercesor. Entonces estamos llenos de fábulas, ¿no es cierto?, que son un poco, la reverencia a Dios, por ejemplo, es una cosa que viene de la Biblia, indudablemente, ¿no es cierto? Pero la forma de la reverencia en este sentido es una cosa pagana, Entonces, en una era tan adelantada científicamente, ¿no es cierto?, ¿cómo podemos caer en estas cosas tan torpes o tan banales, ¿no es cierto?, que no damos cuenta que estamos siendo engañados? Porque se para, cuando se hablaba, por ejemplo, del asunto de la pedofilia en la iglesia, ¿no es cierto?, el Papa, por una parte, en su pueblo, aquí en Chile, digamos, de Sati, tuvo la oportunidad, ellos piden perdón el perdón de la magnitud de su medio, en un sillón de oro, algunos, el otro en todo el boato de la Iglesia Católica, y los pobres, cuando tienen que vivir una mandada, tienen que irse arrastrando, sangreando en el suelo, 32 grados de calor. ¿Por qué? Hay clases sociales delante de Dios, también hay maneras de alcanzar a Dios a través
La clase social tiene una forma y el pobre hay otra. Entonces eso en realidad yo no lo puedo responder, tengo que responderlo en la iglesia. Pero indudablemente de que eso se ve así. Ahora alguien me puede decir, la puerta de la indulgencia se abrió para todas las personas, ¿verdad? Pero ¿quiénes llegan a eso? ¿Quiénes? La gente que va a llegar a tener más conocimiento y más cercanía. Y los que no creen, los que no creemos en la puerta plenaria. Y los que no creemos que un hombre o un lugar tenga facultad para perdonar nuestros pecados, ¿qué respuesta tiene la iglesia para nosotros? Porque nosotros lo que hallamos en la Biblia, ¿no es cierto?, que le dice que si creyeres y fueres bautizado, entonces tus pecados te serán perdonados, ¿no es cierto? Entonces ahí en la Biblia nos sale la famosa puerta plenaria y sale paga tu manda y quedamos al día. Entonces eso es lo que yo puedo decir, cómo es que tenemos que estar sujetos a esas cosas, cómo tanta gente educada también no se da cuenta de esto, no se da cuenta de esto. Yo creo que en ese caso particular, ¿no es cierto?, tendría que pasar todo el sacerdocio primero por la puerta y después el pueblo. Claro. Entonces, a lo mejor una persona estima que esto es una falta de respeto de mi parte. No quiero hacer eso. Quiero hablar de la cruda realidad de lo que significa el engaño de la religión. Yo tuve la ocasión de... yo no quiero faltarle el respeto a ninguna religión, pero tuve la ocasión de ver, por ejemplo, la situación que pasa en la Virgen de los Vázquez. Y mientras el sacerdote está en el lugar confortable, esperando a la hora de hacer los servicios, ¿no es cierto?, la gente ahí a todo sol, con toda pena, con todo sacrificio. En realidad, cuando hubo que hacer sacrificio por el perdón, lo hizo Cristo, ¿cierto? Y acá ahora los grandes, cuando hay que hacer el sacrificio del perdón, cada uno que haga su sacrificio, y yo espero aquí para después darle la bendición. No me parece correcto. No puedo decir nada. Hermano Ariel, ¿qué puede estar ahí? Mire, bueno, yo principalmente conozco esta situación porque en mi juventud estuve ahí. Entonces el tema de que como estábamos hablando de la indulgencia plenaria y de lo que significa esta situación de los santos, la indulgencia en el fondo se hace lo que ellos llaman el jubileo. Entonces abre las puertas para que pueda en el fondo todos, después de una peregrinación, un ejemplo, poder arrepentirse, poder perdonarse los pecados. Pero como a mí me queda dando vueltas, eso es lo que decía nuestro pastor, que ¿cuál es la capacidad, o sea, de poder decir un hombre de poder perdonar pecados? Porque solamente esa capacidad la tiene una persona, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad tiene el hombre para poder perdonar? Y lo otro, esa situación de poder cada uno de nosotros también decir, fíjense ustedes cuando vayan al 20 de enero, y fíjense cuando empiezan los negocios, como empiezan ahí, porque eso también se torna en una situación tan lucrativa, empiezan vendiendo imágenes del santo, y al final terminan vendiendo CD de música y pornografía. Entonces, ¿de qué situación estamos hablando? Si cierran 3, 4 cuadras con una situación de negocio, y al final pasa eso, que a Yumbel les querían mover, un ejemplo, el santo para otro lugar, y las personas no lo aguantaron, los mismos comerciantes, porque se torna al final una situación de negocio, y las personas también con esa fe que ellos van, no tienen esa cuestión de poder ellos preguntarse si lo que estoy haciendo está bien o no. Entonces, eso también es una reflexión. Como decir, ¿de qué santidad se está hablando? ¿De qué santidad estamos hablando? O sea, porque en el fondo es cierto, por todo lo que acarrea. Pero por todo lo que acarrea, ¿cierto? Es una máquina, y aunque sea doloroso, es una máquina de hacer negocios. Y uno ve ahí y cierran toda una manzana completa para poder ir ellos, por ejemplo, empiezan, como decía yo, con los santitos, la imagen y todo, y terminan vendiendo cosas que no. Entonces, al final, ¿para qué se generan todo estos aparatos y esa pena por las personas que pueden ir con sus rodillas peladas? Entonces, de no poder ver la verdad y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque no hay ningún sacrificio más grande que dar la muerte, y ese precio de la sangre es lo que nos lleva a nosotros a poder, por misericordia de Dios, estar hoy acá. Entonces, son esas cosas que nosotros tenemos que meditar. Vale decir de que bajo ningún punto de vista un hombre, ¿cierto?, tiene el poder de poder
De perdonar los pecados. Ni de perdonar pecados, ni de interceder delante de Dios. Eso tenemos que calcular. Menos una figura de yeso, por muy bendecida que sea por los grandes de la iglesia, tiene el poder por la capacidad de interceder con nosotros. Y ahí estamos en un terreno escabroso, porque a mí me presentan, por ejemplo, una imagen de María, la Madre de Dios. Bueno, voy a tener que creer, pero no es la única virgen que tenemos. En México tenemos una virgen de los delincuentes. Aquí hay es paganismo absoluto la fiesta de la tirana. Paganismo absoluto. ¿Y quién era la tirana? ¿Y cómo se suscitó? Eso es lo importante. La tirana era una mujer común y corriente, ¿no es cierto? Y la cosa de su suicidio, que salió por amor, no tiene nada que ver con la Virgen María, pero ahí la tiene. Y la iglesia, que sabe la verdad y que tiene que saber, por supuesto, los orígenes. No, ¿por qué calla? ¿Por qué calla? Cuando las máscaras de los diablos, la máscara de Satanás, ¿por qué calla la iglesia? Entonces, los fines de la iglesia entonces no son la salvación. Los fines, ¿cuáles son los fines de la iglesia? Entonces, esas son las cosas que... Es como una gran contradictoria en respecto a eso, porque, por ejemplo, cuando viene la noche de Halloween, yo he visto en la televisión muchos sacerdotes católicos, ¿cierto?, que hablan en contra de esta postura. Claro. Y en relación a lo que usted está planteando, ¿cierto? Al final tiene la misma similitud. Lógico. Pero con la diferencia, por ejemplo, que no hay un culto en el día. Claro. O tal vez, por ejemplo, considerar que los cultos que después se enredan con el Día de Todos los Santos. Pero es que esa confusión de cosas de la religión, Dios, lo que Dios mandó en la Biblia es claro. No podemos hallar contradicciones ni sin sentido en lo que Dios habló. Pero en este cristianismo, en esta religión ahora está lleno de estas cosas, que a nosotros como iglesia nos corresponde absolutamente definirla y a hablar con claridad. Es lamentable, por ejemplo, imagínate que hayan 500.000 personas ahora hayan habido allá en Yumbel, que 800.000 personas, casi 1 millón de personas en la Virgen de los Vázquez, ¿no es cierto? Haciendo lo que Dios no quiere que hagan y lo que Dios no ha dicho que hagan. Y los sacerdotes que saben la verdad no hablan, no tienes para qué pelarte tus rodillas y Dios quiere otra cosa de ti, quiere que cambie tu vida. Y si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, las personas que van a los santuarios son gente muy humilde, muchas veces, son gente muy humilde. Y cuando hablamos de gente humilde tenemos que reconocer que ahí está también la falta de educación, la falta de conocimiento, y de eso se lucran personas. Y eso no es correcto, ¿no es cierto? El hombre no tiene poder para perdonar pecados, de ninguna manera. María, la Virgen, que según dicen ellos, tampoco tiene poder para interceder delante de Dios por nuestros pecados. Entonces, si no está eso en la Biblia, es una mentira. Y nosotros tenemos que declarar lo que es la verdad. Claro que sí. Mi hermano Ariel, ¿algún aporte más? Sí, yo me acordaba de cuando estaba conversando el pastor, lo que pasó, porque el pueblo de Israel también vivió una situación parecida de adoración. Cuando estaban en el desierto, construyeron una imagen que era de esta serpiente. Entonces cualquier persona que lo mordiera la serpiente iba a ser sana. Pero ¿qué pasó después? Pasó que empezaron a adorar la imagen, y ahí después capotó todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no permite que se adoren imágenes, y Dios lo único que permite es que el sistema de adoración y todo lo que tenga que conllevar con esto sea solamente hacia Él. O sea, no hay, como se dice al comienzo, no hay intermediario entre Dios y los hombres y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa situación nosotros la comprobamos ahí. Entonces, si la Biblia y la experiencia del pueblo de Israel no nos sirve, entonces yo tengo que hacer una pregunta. Si en Israel pasó esto, y pasó esto con la situación de la serpiente, y después tornaron a adorar esta imagen, y después esta situación se cortó, ¿por qué se hizo? ¿Por qué se cortó? Y entonces esa es la situación que nosotros también tenemos que cuestionarnos. Si no es malo decir, preguntarse el porqué de las cosas. Claro. ¿Por qué
nosotros planteamos esto, que usted en casa diga, a ver, ¿realmente ellos están diciendo la verdad? ¿Realmente ellos están hablando de la Escritura? ¿Lo que dice es cierto? ¿Lo que dice Éxodo 20 es cierto? Todos estos cambios, sobre todo en la adoración que ha tenido de Éxodo 20 cuando que dice no tendrás imágenes, ¿por qué la situación en la Biblia católica parece diferente a esto? ¿Por qué Éxodo 20 es diferente allá y acá un ejemplo es diferente? Entonces, que nos preguntemos cada uno de nosotros por qué realmente las cosas han tenido estos cambios a nivel de la historia. Entonces, ¿qué hay detrás? Entonces, esa también es nuestra responsabilidad que tenemos que tener. Bueno, respecto a la situación de, como dice, así como Moisés le habló la serpiente en el desierto, esa declaración de quién fue, fue uno de los evangelistas y tenía que ver, digamos, con la situación de que ellos estaban haciendo ver una situación de pecado, un castigo por la situación de pecado y una forma de eximirse del castigo, ¿no es cierto? Lo que está allá arriba, ¿no es cierto? Pero eso era, en un momento llegó a ser símbolo de lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo, la humanidad en pecado, ¿no es cierto? Y todo eso en forma similar, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuánto duró eso? ¿Y por qué terminó? Bueno, en la medida que Israel se fue degradando, ¿no es cierto?, en algún momento se acordaron de la serpiente y la empezaron a adorar. Pero dice la Biblia que en los días del rey Ezequías, ¿no es cierto?, aproximadamente 7 siglos y medio más tarde, Ezequías entró en el ánimo de restaurar la verdad de Dios. Y la primera cosa que hizo fue hacer pedazos la serpiente. Entonces, él lee la Biblia y se da cuenta quién era Ezequías. Ezequías era un rey de Judá, una persona conversa, que estaba viendo que su pueblo y mal era en el nivel sacerdotal, por decirlo de una manera, ¿no es cierto?, lo que estaba en la cabeza, y el que estaba en la cabeza cuando vio que la gente estaba equivocada, él cortó. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Como representantes de la jerarquía de una institución, tenemos que cortar con la mentira, decirle a la gente la verdad. Así no. ¿Por qué razón? Porque la gente se admira los días que estamos viviendo ahora. Se admira, por ejemplo, pero no se da cuenta de que todo lo que estamos viviendo ahora tiene una causa. Y esa causa la explica el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 cuando dice: teniendo ese conocimiento de lo que es Dios, se apartaron de él, ¿no es cierto? Y hicieron diferentes imágenes de lo que era la imagen del Dios verdadero, y el Dios verdadero se los entregó a toda suerte de concupiscencia. Y así tenemos esta sociedad. Hoy estaba leyendo días atrás una revista de bueno, ellos no quieren decir casamiento, pero fue un casamiento que fue con ministro de fe y con todas las cosas. Un fotógrafo muy conocido, un hombre de espectáculo, se casó con otro hombre. Salió en todas las revistas. ¿Y por qué pasan esas cosas? Bueno, Romanos 1 es una foto de lo que estamos haciendo. La delincuencia juvenil, la drogadicción, el poco respeto de los menores a los mayores, todo tiene que ver con que la gente en un momento se olvidó de Dios. Y eso es el propósito de nosotros en estas conversaciones, que por cierto a algunas personas le deben resultar dolorosas, porque es su fe, es su creencia, es lo que ellos respetan. Pero lamentablemente lo que ellos respetan está mal. ¿Por qué? Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué una persona tiene que venir agradecido delante de Dios, de rodillas, sangreando, y los otros en falta? Le pedimos perdón a Dios. Que las cosas no son así, no son así. Entonces no somos como individuos todos iguales delante de Dios. ¿Y por qué se han tomado esas ínfulas de sentirse los pastores y los sacerdotes diferentes a las demás personas? Esa es la filosofía que dice. Bueno, indudablemente que este tema es bastante particular, ¿cierto? Por lo que hemos estado conversando. Indudablemente, ¿cierto?, lo que enseña la Sagrada Escritura es muy lejos de lo que los hombres en este caso, ¿cierto?, tienen como prioridad en este tema. Y ahí un tema importante, hermano, ¿sabes por qué? Porque
si uno ve a nivel de la historia, por ejemplo, de toda la historia de la humanidad que está representada en la Biblia, siempre cuando el hombre se aleja de la fuente de información, estamos desatados al mundo, y lo pasó cuando Caín mató a su hermano, se alejó de la fuente de información, y así nosotros lo podemos ir viendo a nivel de toda la historia de la humanidad, que siempre cuando el hombre se aleja de la fuente de información, que es la palabra, que el Espíritu de Dios, de lo que dice, tornan a estas cosas, lo que decía el pastor de Romanos capítulo 1, y entonces al final nosotros tenemos que siempre estarnos preguntando esta situación de cómo funciona la verdad de Dios, porque es importante que nosotros entendamos que si Dios dice no tendrás Dios ajeno delante de mí, que no te harás imagen de ninguna semejanza, entonces de arriba en el cielo, así como arriba en el cielo, de abajo de la tierra, en las aguas debajo de la tierra, ¿qué nos está diciendo con eso? Entonces, esas cosas, usted en casa, nosotros en casa tenemos que preguntarnos cada día para que podamos meditar y podamos seguir esta verdad que Dios nos dejó aquí en la Santa Palabra de Dios. ¿Pues eso? Vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con su programa A la Luz de la Verdad. Después de esta pausa musical, esperando que le haya gustado, seguimos conversando referente a este tema del 20 de enero, que es muy conocido, ¿cierto?, aquí en Yumbel. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos, bueno, indudablemente que hemos hablado, ¿cierto?, de que no hay un hombre que pueda perdonar pecados, ¿cierto?, que vienen, son tradiciones populares, costumbristas, ¿cierto? Claro. Pero hay un decálogo, ¿cierto?, en la Sagrada Escritura que puede decir, que puede echar por tierra estas cosas que han sido establecidas por el papado, particularmente por la Iglesia. Bueno, es que la verdad las cosas que de repente, como hablamos digamos, esto empezó conversando de las tradiciones. Claro. Por supuesto que hay cosas que ha normado la Iglesia, ¿no es cierto?, pero también el pueblo le ha puesto su poco. Porque yo te digo que tú vas por el camino y de repente te encuentras con un monolito, y aquí murió Pedro Gómez. Y encuentras una vela prendida y con mucha devoción de personas, y otro encuentras un muro, gracias Rumaldino por favor. Eso no lo ordenó la Iglesia Católica, porque tenemos que ser severos en decir la verdad. Eso no lo ordenó la Iglesia. Eso fue el populismo que inventó estas cosas, y la falta de educación. Claro. Entonces, lo malo es que esto no lo para quien tiene que pararlo. Y eso es. Sin lugar a dudas, de que hay un elemento rector, ¿cierto?, para toda la sociedad cristiana, ¿cierto? Y ese elemento rector es son las tablas de la ley, ¿cierto? Porque ahí está claro, cuando leemos los primeros 5 mandamientos, nos damos cuenta que esos 5 mandamientos tienen que ver con la relación del hombre con Dios. Y cuando leemos los siguientes 5 mandamientos, ya bueno que se vea uno por uno también.
Los otros 5 mandamientos tienen relación del ordenamiento de la vida del hombre con el hombre. ¿Listo? Y lógicamente cuando hablamos de la relación del hombre con Dios hay un montón de cosas. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿No es cierto? Ahora, aquí hay cosas que a mí me gusta que nosotros mismos tenemos que modificar nuestro lenguaje. Nosotros no podemos decir Biblia católica y Biblia, porque no existe eso. Eso no existe. La Biblia es una sola. Aquí la palabra de Dios es muy claro cuando termina todo el desarrollo de la revelación de Dios. Dice, yo amonesto, dice, vamos a verlo, aquí ya lo pierdo. Dice, porque yo protesto a cualquiera que oye la palabra de esta profecía. Si alguno añadiera estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. O sea, estar, ¿no es cierto?, no entendiendo qué significa no tendrás dioses ajenos, claro, y ponerle dioses al lado. Indudablemente que estamos añadiéndole a lo que aquí está escrito, ¿no es cierto? Porque en ninguna parte de la Biblia encontramos nosotros que tenemos que tenerle tributo a San Sebastián, a San Esteban, a San Juan, y no sé por qué. Incluso en nuestra Biblia, acá, nosotros a veces como decimos, voy a una iglesia y oigo que el pastor cita la Biblia y dice, en San Mateo capítulo, ¿quién dijo eso? Jesús no le dijo, oye San Mateo, ven para acá, o oye Juan, ven para acá, o oye San Juan, ven para acá, no. Esa es la invitación. La Biblia no fue escrita de esa manera. Entonces tiene influencia, sin lugar a dudas. Pero la Biblia es una cosa, ¿no es cierto? Y toda Biblia que no traiga lo que puramente fue estipulado por la Iglesia, los apóstoles, ¿no es cierto?, no son Biblias. Simplemente, porque por ejemplo, si ustedes tienen ocasión de leer el Corán, el Corán tiene una gran cantidad de reproducción de salmos y de proverbios y de las escrituras bíblicas, pero no por eso los árabes la llaman Biblia, de ellos tienen su nombre. Y lo que decimos ahora, la Biblia católica, no existe Biblia católica, es el libro que ellos tienen, pero la Biblia es la que tiene estos libros. Claro, que no es que la Iglesia haya dicho estos son los libros del Nuevo Testamento, porque también se dice eso, pero hay varios escritos, ¿no es cierto?, varios manuscritos que demuestran que digamos, los libros que están considerados acá como el Nuevo Testamento están considerados por una razón esencial, que eran libros que escritos, por ejemplo, los escritos de Pablo, la Iglesia los usaba, y si la Iglesia los usaba era porque eran inspirados, y si la Iglesia primitiva, la Iglesia de los apóstoles, la Iglesia que siguió a nuestro Jesucristo, no se quedó por el libro de Judí, ni se quedó por el Evangelio de Judas, el Evangelio de María, y ahora hay una tirada de evangelios que nos tienen la cabeza vuelta al otro lado, a las personas que no tienen conocimiento, ¿no? Pero cualquier persona, muy simple que sea, lee, por ejemplo, el libro de Mateo, lee el discurso del Señor Jesucristo, lo más simple, el discurso de nuestro Señor Jesucristo, y ve su forma de expresarse él, su forma de, por decir una cosa, el uso de la sintaxis, que no debiéramos hablar de otra, pero es que el uso de cómo va acomodando los versos, las declaraciones. Cuando yo leí el Evangelio de María, y aparece Jesús hablando y no tiene pero absolutamente nada que ver con el estilo de hablar de nuestro Dios. ¿Y por qué hablar? Y a cambiar el estilo para hablar. Hay otro evangelio que alcancé a leer, la segunda, o sea, otra carta del Apocalipsis de Pedro. También. No tiene nada que ver con la forma de expresión de la carta. Yo creo que si tú me mandas un mensaje, yo reconozco tu forma de desarrollarse. Si alguien te escribe por ti y te firma Manuel, yo digo, no, este no es de firmar Manuel, porque yo conozco su forma. Entonces uno se puede dar cuenta fácilmente de que aquí hay adulteraciones con un propósito determinado de santificar a quien no es santo y de imponer una orden.
Por eso cuando la Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ese mandamiento en el documento que usa la Iglesia Católica no está igual. Los 10 mandamientos que aparecen en esos escritos con los 10 mandamientos que aparecen en la palabra de Dios. ¿Y por qué los cambiaron? Porque era un buen negocio tener imágenes. Claro. Porque era un buen negocio vender santos y atraer a la gente de esa manera. Entonces, eso es un pecado. Es un pecado. No decae ninguna duda. Mira, creo que lo dije una vez acá y no me importa volver a repetirlo. En estas cosas de un amigo que tenemos en Santiago, que fue con su familia aprovechando que era el invierno acá en Chile, ellos fueron a Europa y estuvieron en el programa. La gran importancia, aunque él es árabe, tiene otra religión. Entonces, dice que fue a la Capilla Sixtina, una cosa interminable, porque lógico que es una joya arquitectónica y de todo. Entonces, de repente, alguien vestido con la usanza de la ropa, no sé, él no puede determinar qué grado tenía, le dice, señor, dice, la entrada a la capilla son $12 por persona. Y su familia eran 5, así que tenía que pagar $60. Reventó una capilla. Pero usted no tiene que molestarse si no quiere hacer cola, ¿no es cierto? Usted paga $20 y pasa directamente. ¿Cuál es el interés? Claro. No es un interés espiritual. No. Como quisiera yo que fueran a ver la iglesia de San Rosendo, yo les pagaría para que entraran, para poderles hablar un poco de los lados. Pero no que me vengan a cobrar. Esa es la cosa. Bueno, y siguiendo con lo que nuestro pastor decía, porque después dice que no te harás imagen, lo que comentábamos antes de ir a la pausa musical, no te harás imagen de ninguna semejanza que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Y ahí, eso es lo que yo digo, porque ellos dicen, no, pero es que esto es venerar. Es como que la iglesia tiene este pensamiento que como que, un ejemplo, cuando tú pierdes un ser querido, tener una foto, un ejemplo, es como recordar, pero sin lugar a dudas, si hay uno se arrodilla, aquellas personas se rompen los tobillos o la misma rodilla con sangre por ir, eso ya es una forma de adoración totalmente. Es absolutamente una forma de oración. Que le quieran cambiar el nombre es una situación que no corresponde. Entonces, si la Biblia a mí me dice una cosa, claro, y me dice que no tengo que hacerlo, no es que la Biblia dude, si aquí el hombre es que duda, por eso está en este momento en las circunstancias, en el país donde vivimos y las cosas que están pasando, es por eso, porque se duda de la verdad de Dios. Entonces, si a mí me dice esto, que yo no debo hacerlo, no debo hacerlo. Y entonces, y ahí volvemos a lo que yo comentaba antes. Si yo obedezco la verdad de Dios, voy a guardar el principio de Dios y Dios va a prosperar con cada uno de las personas que guarden lo que dice su escritura. Pero si no, se aleja esta fuente de información y pasa lo que pasa. Entonces pasa lo que pasa, tenemos una sociedad como la que tenemos. ¿Por qué? Por transgredir los principios de Dios. No. Y entonces eso es lo que hoy día vemos. Vemos una sociedad que en el fondo se ha transformado en cómplice de aquello que es injustificable dentro de la escritura. Tenemos los mismos matrimonios homosexuales, tenemos la delincuencia, la drogadicción, y al final siempre nos damos cuenta que ahora, hasta por corregir a un niño, un ejemplo, el niño llega, va y denuncia y el papá puede ir preso. O sea, tampoco se le puede castigar, como dice la palabra de Dios. O sea, se exigen muchos derechos, pero en la sociedad no exige deberes. Los deberes de la persona, o los deberes de este joven, o los deberes que debe tener cada uno. Y cada uno de nosotros también, como hijo de Dios, tiene sus deberes. Y los deberes también están presentes, que yo tengo que estudiar la palabra de Dios. Mira, hay cosas muy... Yo siempre quiero apelar al sentido común, a las cosas prácticas. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, en el regimiento, que un soldado raso le llama y le tuvo a hacer ahora el capitán? No pasa. La cosa viene de arriba hacia abajo. Pero fíjate en este detalle. Si el Papa, los sacerdotes o los pastores piden perdón, ¿qué es? Que no estamos reconociendo falta delante de Dios. Pero se reúnen los sacerdotes, pecadores. Pero este ahora va a ser santo. Y un santo es superior a un sacerdote. Claro. Pero como el inferior va, aunque era un inferior, a un superior, le va a dar un grado.
Entonces esas son las cosas de sentido común, de todo este enjambre de principios y falsedades que se adornan con oro y que se adornan de grandeza, pero que llevan a la gente al mal. ¿Cuál es el mandamiento que sigue? No te harás para ti imagen. Sí. No te harás para ti imagen. Exactamente. Ni semejanza de cosas que estaré en el cielo, bajo la tierra o en las aguas debajo de la tierra. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. ¿Así dice ahí? Sí, fuerte y celoso. Ahora, ¿cómo cae en estas costumbres? No hay ninguna iglesia cristiana, por ejemplo, que no reconozca los 10 mandamientos. Si eso... Claro, justamente, si eso es eso, si es verdad lo que hizo. O sea, yo diría que la frase está mal dicha. Yo creo que no hay ninguna iglesia cristiana que no conozca. Que no conozca. Ah, claro, reconocerlo ya es como... Pero hay pocas iglesias que reconocen los 10 mandamientos. Hacemos la lectura a lo que dice ahí. Dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Y hago misericordia y mirar a los que me aman y guardan mis mandamientos. Claro. Entonces el asunto de heredar la ignorancia y heredar la idolatría es una cosa que Dios la salvaguardaba de esto. Y si eso hubiera pasado, no tendríamos ahora gente humilde de esa triste manera de acercarse a Dios. Claro. Hoy yo te digo que hay un recorrido que más de las paras el que hacen arrastrándose por el suelo las personas y lo hacen con 34 grados de calor. ¿Por qué no hay cuando ¿quién fue Daniel? Se postra delante del ángel. Juan también, y el ángel dice, no te postres delante de mí, yo soy hombre contigo. Entonces, y aquí la reverencia que le damos a la imagen, que ya como lo dijimos anteriormente, no tiene ojos, no tiene oídos. Oye, el descalabro que quedó al terremoto, yo estaba, ¿a dónde estaba? Yo estaba en cualquier venía acá a presentar a su niño. Y después cuando volví para allá, en Hualqui, como 3 iglesias, virgen en el suelo, santo con el pelo lado quebrado, crucifijo sin cabeza. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de no engañemos, o sea, no pongamos en ridículo a Dios delante de la gente, porque es ridículo tener a Jesús crucificado y se le cayó un brazo. Claro. Y bueno, y todo lo que viene más atrás, cuando dice, por ejemplo, el verso 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios es malo. ¿Por qué le hablamos a la gente en nombre de Dios si no respetamos lo que Dios tiene escrito? Cuando tú lees, por ejemplo, Lucas capítulo 6, verso 46, ¿por qué me decís Señor y no sabéis lo que yo digo? Entonces, son cosas claras, pero aquí, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios malo. Y eso ya es más amplio, eso abarca todo el cristianismo ya. Yo me acuerdo, por ejemplo, del mundo evangélico. No sé cómo es la cosa ahora, pero yo me acuerdo que antes ese hermano que conversamos anoche con él, ¿no? Habló eso de que usan a Cristo como protección y su sangre. Que la sangre, claro. Yo me acuerdo que una vez íbamos en un bus repleto, y una niña, como no se lo manda a la iglesia, porque ella era protestante, llena de pintura y chiche, que yo no me entiendo de eso, pero como ellos dicen que eso no debe ser, nadie tiene que imaginar que ella era una evangélica. Y de repente, cuando viene un vehículo del cine, entera tu sangre, Señor. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y la gente cuando se asusta, lo primero que nombra, ¡ay, Dios mío! ¿Pero por qué? Entonces, no estamos renovando los conocimientos. Dios no quiere esas cosas. Entonces, Dios no quiere que a la señora, Dios no tiene la culpa que a la señora se le caiga ropa en las manos. ¡Ay, Dios mío, que este marido todavía no llega a la casa! No tiene la culpa, que yo sé dónde pudo haber quedado. Pero no vengan, por favor, meter a Dios en estas cosas banales. Entonces, esas cosas, dice aquí,
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Él no dará por inocente Jehová al que tomar su nombre. Porque es como que le están echando la culpa a Él. Claro, de todas las cosas que pasan, claro. Después, ¿qué sigue después? Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día de reposo será para Jehová tu Dios. No hagas ni obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjera que está dentro de tus puertas. Además, porque todos los días son iguales. Seguro. Pero son iguales. De ninguna manera que no. ¿Por qué no? Porque ustedes van a la iglesia. Ese es el punto. ¿Por qué no son iguales? No, porque... A ver, mi hermano, aclara. Ya, está bien, ¿no? Yo soy el que te he preguntado. Claro. Ya. Porque Dios, cuando ordenó la tierra y todo lo que hizo en el principio, Dios apartó un día y lo santificó. Y al comienzo. Y él dijo que en ese día hay que descansar, entonces él lo santificó aún, entonces es importante que nosotros Lo bendijo y lo bendijo, exactamente, lo bendijo y lo santificó. Entonces, todos los días no son iguales. desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva, todos los días no son Y iguales. acabó Dios en el 7º día su obra que hizo y reposó en el 7º día su obra que había hecho. Y bendijo el 7º día y lo santificó. Entonces, y del lunes, y del domingo, y del martes. ¿Lo dice eso? Entonces, ¿cómo los pastores enseñan de que todos los días son iguales? No son iguales todos los días. El único día que Dios lo santificó, y lo bendijo, y lo dejó para su gloria y honra, porque aparece en la ley de Dios, es el día sábado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que lo explique el pastor. Que nos enseñe a nosotros, porque nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Que el sacerdote se tome el tiempo y vaya a nuestra iglesia y nos hable por qué no. Claro. Bueno, el sacerdote tiene su tema. Sí, claro. Dice que Jesús resucitó el día domingo. ¿Y qué le vamos a decir nosotros? Es buena pregunta. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Claro. Entonces, dice, la Biblia dice, los fariseos le preguntaron, bueno, dando una señal para poder, porque no le creían que él era el Hijo de Dios. Danos una señal. Y él dijo, la gente impía, y esa es la que anda buscando señales, pero yo no le voy a dar ninguna otra señal como no sea, ¿no es cierto? Que así como estuvo Noé, ya no ve. Jonás el profeta. Jonás el Claro. profeta. No sé qué lo con Noé. Como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así estará. El hijo en el corazón de la tierra. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa ser eso? Esa es la cosa que me interesa. ¿Qué significa? Porque nosotros lo decimos reír, lo recitamos y como si es parte de nuestra defensa. Pero ¿qué significa? Significa que Dios, que Jesús, para poder comprobar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios, tenía que estar 3 días y 3 noches. Y si no estaba 3 días y 3 noches, no era. No era. Porque Él mismo lo dijo. La pregunta, dan una prueba, esta es la prueba. Yo voy a estar 3 días y 3 noches. Entonces Él murió el viernes, dice. Correcto, murió el viernes. Entonces, el viernes lo fueron a sepultar a la del sol. Claro. O sea, el viernes no estuvo en el sepulcro. No. Tuvo el sábado y el domingo ya había resucitado. O sea, tuvo un día. Claro, porque la Biblia dice, Juan 20 dice, y era noche todavía, dice, y fueron al sepulcro y no estaba. Eso tuvo un solo día. Y lo sepultaron el viernes, entonces tuvo la noche del viernes al sábado, una noche. Y el sábado al domingo, ya consideremos la noche entera, tuvo 2 noches. 2 noches y un día. Entonces no es el Hijo de Dios. Si creímos eso, no es el Hijo de Dios. Claro. No, el Hijo de Dios, para que sea Hijo de Dios, tiene que estar 3 días y 3 noches. Entonces, ahí es donde están las cosas. Entonces, ahí se nos desparrama todo para atrás. ¿Por qué razón? Primero, si Jesús fue sepultado el viernes, quiere decir que murió el viernes, y el viernes era 14 de abril. El jueves era 13, el miércoles era 12, el martes 11. Y el lunes tenía que haber entrado a Jerusalén y ahí se le presentaron
las palmas. ¿Por qué razón? Porque como Jesús era el Cordero del Sacrificio tenía que entrar, ¿no es cierto?, al corral el día a día. Claro. Así dice ella, ¿no es cierto? Y así era en Israel. Entonces, si él entró el domingo, porque ellos dicen que entró el domingo a Jerusalén y ahí dicen domingo Ramos, domingo 10, lunes 11, martes 12, miércoles 13. Él habría muerto el 13, día miércoles 13. No cuadra tampoco eso. Entonces, esas son las cosas. Por eso nosotros decimos Jesús no resucitó el domingo. Entonces, cuando la iglesia dice la iglesia santificó el domingo porque Jesús resucitó el domingo, está mintiendo, o está equivocada. A lo mejor no está mintiendo y está equivocada. Pero ahora lo curioso es esto: el mundo evangélico. Tú le dices a un evangélico, vamos a ver nuestros hermanos de la iglesia católica. La iglesia católica, la ramera, y tiene los peores epítetos para la iglesia católica. Pero resulta que guardan el domingo. Lo obedecen en todo. Porque guardan la Navidad, guardan el domingo, todo santo, todo lo que se les ocurre. ¿Viste? Entonces esas son las cosas que los hermanos abran los ojos, están siendo engañados. Por esto no funciona, por esto no funciona. ¿Entendiste? ¿Cuál es la prédica de nuestra iglesia? Que esto funcione. Claro. Que Dios no es mentiroso. Cuando Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él quiere que su iglesia viva en paz, quiere que viva tranquila, ¿cierto? Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia, no una vida miserable, asustados que no vamos a tener trabajo, que no vamos a tener... Pues, ¿por qué vivimos esa vida si somos hijos de Dios? Porque nos equivocamos del camino. Ese es el punto central. Porque Dios no miente. ¿Será que si oyere diligentemente la voz de Jehová para hacer su voluntad, vendrán todos estos castigos? No dice nada castigo, vendrán todas estas bendiciones. Entonces las personas se pasan en la iglesia todas las noches y ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿No es cierto? Esa es la cosa. El joven iba con la mamá, le gustaba ir al coro, cantar en la iglesia, decir un versito de vez en cuando, y llega a los 14, 15 años, no quiero en la iglesia, pero tontea. Entonces, esas son las cosas que nuestros televidentes pudieran abrir sus ojos, aunque duela de repente escuchando, pero ojalá que pudiéramos conversar de estas cosas. Está mal que ustedes nos hablen de estas cosas, que nos digan, está mal, y nos digan porque está mal, porque nosotros creemos que tienen que saber. Sí, solamente yo quiero leer un versículo de la Santa Palabra de Dios, porque lo que conversábamos y lo que hemos visto durante todo este programa es algo que nosotros nos tiene que hacer pensar. Al pueblo de Israel se le dan hartas promesas de que si ellos podían cumplir esta verdad iban a ser grandes delante de toda la sociedad. Y quiero ver un pasaje bíblico que está en Deuteronomio capítulo 29. Solamente leer un versículo, yo creo que uno u otro dice, porque dice el versículo 9, dice: guardaréis pues la palabra de este pacto. ¿Qué pacto? De ese pacto que había hecho con el pueblo de Israel y también que venía desde el principio del tiempo. Y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicierais. Entonces, si nosotros miramos nuestra vida hacia atrás y vemos la sociedad que estamos viviendo, realmente para que todo lo que nosotros le pedimos a Dios de verdad tiene que estar basado por esto, para que nosotros podamos cumplir ese pacto que hizo Dios y también nuestra vida pueda prosperar. Entonces, por eso es importante que la canalización de nuestra vida tiene que ser en torno a Dios. No hay otra, no existe otra manera para que nosotros nos pueda ir bien. Y entonces, porque ahí prosperará. Y lo dice la palabra. Entonces dentro de esa misma prosperación está lo que hemos hablado ahora, lo de Éxodo 20, y de que tengamos que entender que este decálogo, cómo es, qué es lo que significa y para qué está ahí, dentro de las 613 leyes que se le entregaron al pueblo de Israel. Entonces todas esas cosas tenemos que ir nosotros viendo, y ustedes también en casa, para que podamos hacer este crecimiento en conjunto, que es lo importante. Claro que sí. Bueno, las Sagradas Escrituras son claras referente a este tema, particularmente, ¿cierto?, a la idolatría. Recordemos que Dios en muchas partes del Antiguo Testamento recriminar al pueblo, ¿cierto?, porque se iba tras
tras dioses ajenos, tras otros pueblos, en fin, ¿cierto? Recordándole quién era el verdadero Dios, y indudablemente que Dios no quiere que estas cosas vuelvan a suceder, pero lamentablemente están sucediendo. Claro. Esa es la cosa. Bien, hemos llegado al final de este programa, esperando de que haya sido de agrado para cada uno de ustedes y poder compartirlo siempre con ustedes, sábado a sábado. Buenas tardes. Bien, estimados televidentes, hay que repetir lo de siempre. Nosotros, como ustedes, necesitamos la salvación y hablamos lo que creemos, que hemos leído respecto a la Sagrada Escritura, y es posible que como seres humanos podamos estar equivocados. No lo creemos, somos porfiados en esto, pero si usted tiene, digamos, la forma de decirnos que nos hemos equivocado, con gusto recibiremos lo que usted nos traiga. Ya nuestros hermanos han dicho la dirección, nosotros queremos tomar contacto con usted. Dios de Padre. Mi hermano Ariel. Bueno, con toda la esperanza en nuestro amado Salvador, que este mensaje y esta meditación que hemos hecho acá en el canal de televisión pueda haber servido hacia ustedes. Si lo hemos ofendido, así como le dijo nuestro pastor, le pedimos disculpas, pero la verdad de Dios está por sobre todas las cosas, por sobre nuestra vida, por sobre su vida y sobre todo este mundo. Medite profundamente lo que hemos hablado y con la esperanza de que nos podamos volver a ver el próximo sábado en este mismo canal y este mismo. Bueno, por mi parte también darle la gracia a cada uno de ustedes que nos sigue, ¿cierto? Indudablemente la gracia de Dios infinita, porque Él es el que nos da la oportunidad de poder hablar de su santa palabra. Y este canal, que nos ha acogido por largo tiempo, indudablemente darle la gracia también. Esperando de que haya sido de agrado este programa y volvernos a juntar, si así Dios lo quiere, el próximo sábado, en este su programa, A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.